día, hermanos. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Aquí estamos con mi señora Yesenia, Javier, que les habla. Y hoy día vamos a estudiar acerca de la tercera aliyá, que corresponde al capítulo 37 del libro de Génesis, del 23 al 36. Antes de comenzar a leer, vamos a tener un momento de oración para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder llegar con el mensaje lo más claro posible en este momento. Así que vamos a orar. Dios bendito, amado Padre Celestial, gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de poder estar hoy día aquí, Señor, aprendiendo más de tu palabra, descubriendo, Señor, cosas que para nosotros sin duda son ocultas. Te agradecemos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y te pedimos, Señor, de forma muy, pero muy especial, que tú nos permitas, Señor, esto que hemos estado estudiando, aprendiendo, transmitirlo de una forma sencilla, tranquila, clara, y que podamos, Señor, ser de bendición, Señor, para este grupo de hermanos, Señor, que se ha dado el trabajo, Señor, de día tras día, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Te pedimos una protección especial para cada uno de los siervos que te temen, Señor, que tú cuides y protejas cada uno de sus hogares. Gracias por todo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo entonces 37 del 23 al 36. Génesis. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Entonces, en cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Bueno, creo que es una historia muy, pero muy conocida de la palabra. Creo que todos, incluso cuando éramos chiquititos, había una canción, me venía a la mente, que decía El soñador José. Es una historia bien conocida, pero la verdad que le damos gracias al Señor, como decíamos, porque en este tiempo que nos permitió estudiar, y estudiarla desde una visión distinta, una visión que la vamos a ir viendo de a poquito. Le doy gracias al Señor porque nos permitió ver algo que no habíamos, por lo menos yo no lo había visto. Vamos a ir avanzando a poquito. Dice, si se fijan, el capítulo 37, el versículo 23, la segunda parte dice: despojaron a José de su túnica. Y vemos un poquito, le comentaba a la Jessie, que me hizo acordar, bueno, para los que no se han dado cuenta, soy argentino, cuando terminó el Mundial, le pusieron una túnica a Messi en ese momento, una túnica bien particular, y con el tiempo nadie sabía qué es lo que significaba esa túnica.
con el tiempo se supo que para la cultura de ellos la túnica representaba una autoridad, representaba, ellos decían que era esa túnica en particular la usaban las personas que tenían una influencia muy alta desde el punto de vista político o religioso. Entonces vemos que la túnica quizás para nuestra forma de ver la- o nuestra forma de vida no resulta muy conocida. Lo más parecido que nosotros hemos visto por aquí es una bata, Un poncho. poncho. Eh, pero para ellos es importante. Y aquí vemos que esa túnica que su padre, Jacob le había regalado a José, representaba un grado importante del padre hacia el hijo. Y vemos un paralelo muy parecido en la vida del Señor Jesucristo, sobre todo en el momento de su muerte, cuando dice que a él le habían dado una túnica también especial. Y vemos que la túnica también en los hermanos de José genera como una especie de envidia, no sé, pero la cosa es que claro, genera que no lo reconozcan como esa autoridad que el Padre le había dado, que es muy parecido a lo que pasó con el Señor Jesucristo, que no lo quisieron reconocer esa autoridad que venía del Padre, en este caso del Eterno. Eh, en Mateo 23, 21, 23, lo podemos leer. Mateo 21, 23 dice, tiene por título, si la autoridad de Jesús puesta en duda. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces aquí vemos que en este caso, al igual que José y el Señor Jesucristo, no se le quiso reconocer la autoridad que venía, el Padre había decidido darle. En este caso de los hermanos, pero en el caso de la Biblia también. Vemos que sus propios hermanos no le creyeron al Señor Jesucristo. En el Salmo 22, 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y en Mateo 27, 35 está escrito, dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Interesante, ¿no es cierto? Y se torna más interesante. La verdad que nos ha dejado bien pensante este tiempo. Dice en el capítulo 37, 24, dice que lo echaron al pozo, ¿no es cierto? De Génesis. Dice, lo echaron al pozo y fíjese que también se da un paralelismo con el Señor, porque una vez que deciden los hermanos que se quieren deshacer de él, lo primero que hacen es echarle un pozo a la oscuridad en el fondo de la tierra. Y la palabra dice que el Señor Jesucristo cuando murió llegó al Seol. Entonces empiezan a haber unos paralelismos increíbles entre lo que es la vida de José con lo que fue lo que el Señor Jesucristo le tocó vivir. Y la verdad que uno empieza como a quedar ahí un poco colgado con eso. Y fíjese que estudiamos que en la historia de José aparecen dos veces que a José por así decirlo, lo echan en un pozo. Uno es en esta historia que acabamos de leer y otro es más adelante cuando ya estando en la tierra de Egipto lo encarcelan. En este caso la Biblia lo traduce como cárcel, pero para ellos es casi lo mismo. Entonces vimos también un paralelismo en ese sentido, porque vemos que primero al Señor Jesucristo lo rechazan los hermanos y luego también lo rechazamos los gentiles. Entonces se van dando cosas que realmente nos han dejado muy asombrados. Después vemos en el 37-25 otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, que dice, entonces se sentaron a comer pan. Fíjese que justamente después de haber tirado José al pozo, ellos se sientan a almorzar o a cenar, no sé qué sería, pero se sientan a comer. Y fíjense que en Juan 18, 28 dice,
Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Califás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en este palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Ellos no lo querían crucificar, o sea, no querían entrar a contaminarse, precisamente porque estaban más preocupados de comer la Pascua después de la muerte de su Señor. Y ellos, en esta historia que estamos analizando, vemos que se sientan a comer después de haberlo metido en el pozo, se sientan a comer. Se van dando cosas que no habíamos visto. Después dice en el 37, 26 y 27, dice: y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es hermano nuestro, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Fíjense que más adelante también cuenta el relato que lo vendieron. Iban pasando unos mercaderes y lo vendieron, parece que por 20 piezas de plata. Sí, por 20 piezas de plata. Y fíjese lo que dice la palabra cuando en Mateo 26, 14 al 16. Fíjese lo que dice. Judas acuerda traicionar a Jesús. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Desde entonces, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Fíjense lo llamativo, tampoco nos habíamos dado cuenta que este se llama Judas Iscariote, y el otro, el hermano que dio la idea de venderlo, se llamaba Judá. Interesante, ¿no es cierto? Unos deciden venderlo por 20 monedas de plata y a nuestro Señor lo vende por 30. Se van dando unos paralelismos muy... después en el 37, en el 28 dice: pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a Joseph subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Y aquí nos llama la atención de que sacaron el término sacar del pozo. También nos lleva a pensar en cuando el Señor es resucitado el tercer día, sacado de ese lugar de oscuridad, de tormento donde estaba, para salir a la luz. Es realmente interesante este paralelismo que se va dando entre ambas historias, cómo se van conectando y cómo en el fondo el Señor o nuestro Dios se preocupó de hacer esto sin que nos diéramos cuenta. Entonces, dice el 37-31, tomaron la túnica de José y mataron a un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre, como Jacob había enseñado a su padre, con las pieles de un macho cabrío, y engañaron a sus hijos con lo mismo. Entonces vemos aquí el proceso de sustitución. Matan un corderito indefenso, o en este caso sin pecado, para cubrir el pecado de ellos. Y es exactamente lo que pasa en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, donde por su muerte ese cordero sin pecado, su muerte es para cubrir los pecados de cada uno de nosotros. Entonces realmente por lo menos nosotros no lo habíamos visto desde este punto de vista y nos ha dejado muy impresionados, y lo que más nos impresionó fue el hecho de que vemos a Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, evidenciada en el Antiguo Testamento de una forma tan clara. Quizás no aparece el nombre del Señor Jesucristo, pero vemos que esto sin duda representa lo que pasó en la cruz en ese momento y la forma como fue tratado y lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir. Entonces nos ha dejado muy, porque muchas veces tenemos
esa separación, Antiguo, Nuevo Testamento. Eh, Hoy día sin duda no sabemos de muchos casos de la Biblia donde la figura del Señor Jesucristo está representada, pero en este caso nosotros por lo menos no lo habíamos visto y nos ha dejado muy, no sé cuál sería la palabra, pero estupefacto, poder ver esta parte de la palabra. Así que les queremos dar gracias a los hermanos que nos permitieron en este momento poder compartir este trozo de la palabra. Y bueno, se llama Café con Raíces. Mi señora está con un café, yo estoy con un mate, pero les agradecemos la oportunidad que tenemos y sin duda a nuestro Padre también darle las gracias porque nos permite ir, llevamos mucho tiempo en el Evangelio, pero siempre tenemos algo nuevo que aprender y la gloria y la honra es para Él y le agradecemos. Así que, Jessy, no sé si quieres despedirte tú también. Nada, agradecer que el Señor nos lleve cada vez que nos revele cosas nuevas y que esperamos llegar a la estatura que Él quiera de nosotros. Bendiciones, hermanos, y mucho cariño para cada uno de ustedes. Y gracias por este tiempo que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga. Hasta luego.